Federico, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar de un tema importante. En los últimos años ha habido una constante presión sobre el empresariado en diferentes temas. En el tema tributario, en el tema salarial, ha habido un incremento permanente. Y no solo incremento de los salarios, sino también bonos como el doble aguinaldo y otros aportes como el Fondo Solidario, en fin, al Fondo de Pensiones, que han generado en el empresario y en algunos empresarios poca competitividad respecto a los empresarios del exterior. Nosotros en la Federación de Empresarios agrupamos a 13 cámaras, las cámaras del departamento de Cochabamba. También está una de ellas, es Cadepia, con Luz Mari Zelaya, que es la vicepresidenta del comité ejecutivo, ¿no? Y agrupa a todos los pequeños emprendimientos, pequeños artesanos, etc. Entonces, pero tanto los pequeños, los medianos, los grandes, en la reunión específica que hemos tenido sobre este tema, para ver las posibilidades, todos han manifestado que están con serias dificultades. Muchos de ellos han tenido que recurrir al crédito bancario para pagar el aguinaldo y sobre el aguinaldo el segundo aguinaldo. Y en este momento todavía aún no se han recuperado. Entonces es una situación bien difícil la que están atravesando los empresarios. Como bien decía Javier, es sobre llovido mojado. Este tema del acoso tributario realmente es muy serio. Que afecta a todos. A todos. Entonces la estantería, es decir, la base que se han hecho los decretos, las disposiciones, es decir, suponen que ese pequeño 18% que es el formal es un delincuente. Entonces están hechas así las reglas y lógicamente los funcionarios, es decir, aplican las mismas a rajatabla tratando de cumplir con los cupos de asignación de recaudación tributaria. Dicho en otras palabras, para que nos entiendan los televidentes, las políticas estas están dirigidas a matar la gallina de los huevos de oro. Es decir, solamente están atacando a ese 18% formal, en vez de más bien tratar de ampliar la base tributaria, que ese 82% que no paga nada, que es totalmente informal y que mueve millones de dólares en el país, es decir, de alguna manera entre. Pero hay medidas en contraposición, por ejemplo, el aspecto del IVA, el descuento de facturas. La filosofía del IVA es que todo el mundo pague impuestos, pero resulta ahora que hay un montón en todos los gremios de facturas que no se pueden descargar, no se pueden descontar. No le sirven entonces, para nada. no le sirve para nada, entonces no hay ningún interés de pedir factura. Entonces, esa disposición está yendo a achicar aún más. A los que eran formales están pasándose a informales porque la factura de descuento no les sirve para nada. Y realmente es importante porque los montos que están cobrando, estoy hablando principalmente del sector productivo, son millonarios. Entonces no es solamente el incremento salario, el segundo aguinaldo, sino que vía impuestos, es decir, es una merma de dinero. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Resumiendo, ¿qué es lo que han dicho los pequeños, los medianos, los grandes? Es decir, se está tirando el hilo, en algunos casos ya se ha reventado. Otros casos, esos ya han quebrado, han pasado a la informalidad. Los otros casos, es decir, están peleando para subsistir. Muchos de ellos están con planes de reducción de personal, porque no les da su punto de equilibrio, no sostiene, no cuadra, ¿no? Entonces hay una pequeña sector de empresa privada, no tan relacionada con el sector productivo, más con el sector terciario de comercio, que está bien porque varía de acuerdo a la oferta y la demanda, pero ellos tienen muy poca mano de obra. Pero el sector productivo tiene inmensa cantidad de mano de obra. No, claro. Entonces, ahí está el problema. Entonces, justamente a mí me consultaban, ¿qué cree usted? ¿Cómo debería ser? Entonces, la pregunta es un poquito al revés. Es decir, ¿qué políticas de Estado tenemos que hacer para fomentar principalmente al sector productivo que tiene mano de obra masiva,
Creo que nosotros queremos que cada día los trabajadores ganen más, pero eso tiene que estar directamente relacionado con la producción, tiene que estar relacionada con la productividad, ¿no? Entonces, si eso no es así, estamos en una situación irreal y queremos que, ojalá que todos paguemos impuestos. Por ejemplo, el Perú, me acuerdo de Hernando de Soto, prácticamente en los años 90, ¿no? Tenía una informalidad del 80% aproximadamente, similar a la nuestra. Pero han hecho planes y en este momento, según los informes que tienen, prácticamente han dado la vuelta al revés, están llegando a 80% de formalidad. Chile está con un 96% de formalidad. Entonces quiere decir que están distribuyendo los impuestos en toda la población y la cosa es justa y medida para todos. Y justamente esos países en los últimos años han estado desarrollando en forma constante. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer como política? Más bien se debería enamorar, se debería crear una serie de disposiciones que principalmente al sector productivo coopere. El país está gastando sumas millonarias, está haciendo inversiones. Pero, por ejemplo, en el sector de la construcción, el 85% se va para empresas extranjeras, no para empresas nacionales. Entonces, cuando nosotros deberíamos defender lo hecho Bolivia, lo hecho lo nuestro, y dar primero de comer a los nuestros. Nos estamos olvidando de eso. Entonces, tenemos que hacer políticas claras. Tenemos que tener, la Cámara de la Construcción hace prácticamente 6 años ya puesto a disposición del Parlamento una ley de contratación de bienes y servicios, que se debería aprobar porque es una ley que para a la corrupción y da las mejores posibilidades a todas las empresas, principalmente nacionales. Entonces, esos instrumentos se deben aprobar, se deben llevar a cabo para sacar el país adelante. Estamos cerrando una etapa de 10 años de una bonanza económica grande. Es decir, hemos tenido ingresos comparados con la década anterior de más de 10 veces, 1000%. Y ahora se está haciendo raya y estamos entrando a la época de vacas flacas, donde tenemos que apretarnos los cinturones y tenemos que administrar la pobreza. Y ahora sí, tenemos que ser eficientes y es necesario que haya un acuerdo público-privado para sacar el país adelante, con reglas claras, con total seriedad y responsabilidad. En diciembre del año pasado hemos tenido 2 reuniones con el presidente, el ministro de Economía, el vicepresidente, el ministro de Trabajo, donde hemos tocado varios temas y hemos acordado, tenía que ser a partir de la tercera semana de enero, 6 comisiones de trabajo para que se estudien los diferentes temas y conjuntamente podamos asumir la responsabilidad. El presidente nos ha indicado, ustedes los empresarios tienen que ser más agresivos. Ahora tenemos 3.800 millones de dólares menos por hidrocarburos, entonces tienen que invertir los empresarios más. Estamos de acuerdo, aceptamos el desafío, pero con las debidas condiciones. Y esas condiciones las debemos trabajar en estas 6 áreas de trabajo.